Gracias a todos los que habéis vuelto. Muchísimas gracias por la aceptación que está teniendo esta iniciativa que hemos creado desde Neuronap. Este ha sido, un pequeño fallo, un poco ajeno a nosotros, pero bueno, que nos ha repercutido y sobre todo a Saúl. Así que nada, pedimos disculpas a todos y yo creo que vamos a empezar ya, que al final lo que queréis es escuchar a Saúl Martínez de Horta. Para los que no lo conocéis, os lo presento brevemente. Saúl Martínez de Horta es neuropsicólogo en la unidad de trastornos del movimiento del Servicio de Neurología del Hospital de la Santa Creu y Sant Pau, donde coordina la consulta monográfica de enfermedad de Huntington. Es también investigador y hoy nos va a hablar de cambios cognitivos y conductuales en la enfermedad de Parkinson, fenotipos e implicaciones en el pronóstico. Yo creo que el interés en el tema ha quedado claro con el aluvión de asistentes a la sala y aunque ahora ha bajado un poco debido a los cambios de horario, pues bueno, gracias a todos los que habéis asistido antes, los que habéis asistido ahora y ya os dejamos con él. Los que no hayáis podido estar en el directo os lo vamos a dejar grabado, así que no os preocupéis. Un saludo y gracias a todos. Saúl, te dejo con ellos, yo me quedo por detrás. Esperemos que no haga falta que intervenga más. Muchas gracias. Bueno, ahora, después de todo este rato, como para que haga una charla lamentable, dar las gracias a Neurona por esta iniciativa. Me parece, creo que todos estamos de acuerdo que ayuda mucho a pasar estos ratos que tenemos. El título de mi charla yo creo que deja bastante claro el tema del que voy a hablar. No voy a extenderme mucho en aspectos relativos a cómo tenemos que explorar, etcétera, sino que voy a intentar tocar toda una serie de temas para que la gente le dé algunas vueltas a la temática que intento abordar y estaré encantadísimo de resolver preguntas que podáis plantear, no en el chat porque habéis visto que esto explota, sino que Neurona pues facilitará una forma de hacernos llegar preguntas y yo intentar responderlas y con ello pues bueno, aprendemos todo un poquito más. A nivel general lo que voy a intentar en la charla por un lado es revisar de una forma así por encima cosas que sabemos acerca de los mecanismos neurobiológicos que explican el por qué los pacientes con Parkinson hacen deterioro cognitivo y eso implica que hablemos un poquito de ganglios basales, conducta, cognición y que nos planteemos si puede suceder o está sucediendo algo que va más allá de los ganglios basales cuando hablamos de cognición en Parkinson. Vamos a intentar caracterizar un poco la trayectoria del deterioro cognitivo en esta enfermedad, sobre todo intentar responder, si es que se puede, a la pregunta de qué es exactamente el deterioro cognitivo en el Parkinson. Ya veréis por qué una pregunta que parece sencilla de resolver quizás no lo es tanto. Y luego intentar ver si existen distintos fenotipos de deterioro cognitivo conductual en el Parkinson y qué significan o qué información nos podrían dar estos fenotipos, de qué forma nos podemos aproximar a ellos para intentar identificarlos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que es evidente cuando hablamos de trastornos del movimiento, cuando hablamos de Parkinson, hablamos de trastornos del movimiento, cuando hablamos de trastornos del movimiento hablamos de un conjunto de enfermedades que a nivel general se caracterizan por el desarrollo de movimientos anormales. Y si dejamos al margen esos procesos que tienen más que ver con la afectación del cerebelo, las ataxias espinocerebelosas, etcétera, hay todo un subgrupo de enfermedades neurodegenerativas, otras no neurodegenerativas, que tenemos tipificadas como trastornos del movimiento. Entre ellas comparten cierto grado de afectación a nivel de los ganglios basales. Son enfermedades de los ganglios basales. Como sabéis, los ganglios basales juegan un papel fundamental en la optimización de la producción del movimiento y ahí donde haya afectación de ganglios basales veremos una serie de manifestaciones sintomáticas que darán lugar a unos síndromes que denominamos síndromes hipocinéticos, caracterizados por una pobreza o una lentitud en la producción del movimiento, síndromes hipercinéticos, caracterizados por un exceso de movimientos involuntarios, de posturas anormales. Sabemos que hay toda una serie de escenarios que pueden dar lugar a que los ganglios basales disfuncionen en el contexto de las enfermedades neurodegenerativas. Tenemos la enfermedad de Parkinson, tenemos los parkinsonismos atípicos, tenemos la enfermedad de Huntington, la acantocitosis, etc. En el contexto del daño cerebral sobrevenido, pueden existir lesiones estratégicas que lesionen o hagan disfuncionar los ganglios basales, algunos territorios relacionados con los ganglios basales y den lugar a manifestaciones motoras, múltiples síndromes del neurodesarrollo, como el Tourette, y una infinidad de entidades desde el punto de vista metabólico, infeccioso, oncológico, paraneoplásico, etc. Todas ellas pueden desencadenar en disfuncionalidad de los ganglios basales y, en consecuencia, movimientos anormales. Pero, como sabéis, los ganglios basales no solo juegan un papel fundamental en la optimización del movimiento, sino que, si consigo pasar la diapo,
sabemos, a grosso modo, que distintos territorios de los ganglios basales reciben y proyectan una serie de targets corticales conformando una muy bien conocida y segregada arquitectura de circuitos fronto-subcorticales que sustentan o en gran medida participan de toda una serie de procesos neurocognitivos, y eso explica por qué allí donde exista afectación de ganglios basales, en mayor o menor medida vamos a ver de alguna forma una serie de signos o síntomas de naturaleza eminentemente frontal que predominarán de un modo u otro en estrecha relación con los territorios de los ganglios basales y en consecuencia con los distintos circuitos de ganglios basales que se vean afectados, ¿no? Vamos a ver en función de la afectación pues, síndromes de naturaleza más disejecutiva o afectación o sintomatología más de disfunción a nivel de procesamiento emocional o alteraciones a nivel de motivación, de la capacidad de autoactivación, etc. Esto es un modelo muy simple, obviamente es mucho más complejo que esto. Es un modelo muy simple que en realidad aplica a cualquier entidad que tenga que ver con afectación de los ganglios basales, pero aquí hablamos de Parkinson y como sabéis el Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa muy frecuente que solemos ver en personas relativamente mayores a partir de los 60 años, a pesar de que sabemos que existen formas de inicio temprano y formas de inicio juvenil. En la mayoría de los casos el Parkinson es una enfermedad que no sabemos exactamente qué la causa, es una enfermedad idiopática, aunque conocemos una serie de variantes genéticas que asocian riesgo de desarrollar enfermedad de Parkinson o incluso formas autosómico dominantes de enfermedad de Parkinson, a la par que sabemos que existen ciertos mecanismos relativos a exposición a tóxicos que pueden desencadenar un complejo sindrómico idéntico a una enfermedad de Parkinson. Cuando los neurólogos diagnostican una enfermedad de Parkinson, pues se centran en los síntomas motores cardinales, síntomas motores cardinales de la enfermedad de Parkinson, que son el temblor de reposo al inicio de la enfermedad predominantemente asimétrico, la bradicinesia, la rigidez, la alteración de los reflejos posturales, estos como síntomas cardinales. Luego también es muy característica la marcha festinante típica del paciente parkinsoniano, en algunos casos la disartria, hipofonía que vimos al principio. Sabemos que el marcador neuropatológico principal de la enfermedad de Parkinson es la muerte masiva de las neuronas de la sustancia negra pars compacta y la presencia de agregados de alfa-sinucleína conformando cuerpos de Lewy, lo cual desencadena un dramático déficit dopaminérgico, lo cual altera de manera muy temprana la funcionalidad normal de la vía negroestriatal, dando lugar a la consecuencia de disfunción de este circuito motor ganglios basales tálamo-cortical, explica que se desencadenen los síntomas motores cardinales de la enfermedad de Parkinson. Históricamente el Parkinson fue durante mucho tiempo considerada una enfermedad neurológica paradigmática de lo que es una enfermedad puramente motora, para la cual se consideraba que podía presentar demencia en las fases más tardías de la enfermedad, ¿no? En la fase que se llama el estadio extranigral, cuando esos agregados de alfa-sinucleína, esos cuerpos de Lewy, han ido mucho más allá, digamos que se han difundido por toda una serie de territorios corticales, dando lugar a una forma, digamos, tipo demencia por grupos de Lewy que veríamos en las etapas más avanzadas. Algo así como que a lo largo de la enfermedad iríamos viendo una progresión lineal de los síntomas en paralelo a la evolución, a la progresión de todo el curso neuropatológico que subyace a la enfermedad, y conforme esos cuerpos de Lewy se irían agregando por distintos territorios corticales, eso se explicaría una demencia eminentemente tardía en el contexto de la enfermedad de Parkinson, que luego veremos que no es exactamente así. En cualquier caso, cuando hablamos de enfermedades neurodegenerativas, hablamos de procesos que son dinámicos por naturaleza, y a lo largo de estos procesos, el curso, la trayectoria del proceso neuropatológico, del curso, la trayectoria del daño que irá aconteciendo en las distintas estructuras que se vean afectadas, va a ir explicando en gran medida la sintomatología que iremos viendo. La enfermedad de Parkinson sabemos que desde las etapas más iniciales, y por eso la diagnosticamos, hay una muy prominente afectación de las áreas del circuito sensorimotores de los ganglios basales, y eso explica las manifestaciones motoras cardinales, pero ya en las etapas tempranas hay una importante afectación del circuito asociativo, porque también recibe digamos, dopamina a través de la vía nigrostriatal de la sustancia negra pars compacta, ¿no? Y esta afectación temprana del circuito asociativo explica que cuando exploramos un paciente con enfermedad de Parkinson recién diagnosticado, si lo exploramos correctamente, esto es una cosa que siempre digo, ¿no? Si exploras un paciente con Parkinson como Dios manda, y como Dios manda no es pasarle un mini mental, verás que prácticamente todos los pacientes tienen cierto grado de afectación
a nivel de funciones ejecutivas, si bien es cierto que hasta un 40% va a presentar alteraciones o dificultades en más de 2 dominios cognitivos, si bien también es cierto que algunas de estas dificultades en otros aparentemente distintos dominios cognitivos son una consecuencia, son un efecto secundario de la disfunción ejecutiva primaria que tienen algunos de estos pacientes. No menos importante, asumiendo esta idea de que la trayectoria del proceso neurodegenerativo explica los síntomas que vemos, es que no todos los síntomas cognitivos que vamos a ver en el Parkinson son consecuencia de la neurodegeneración. Precisamente la relativa integridad de la vía mesolímbica en las etapas tempranas, es decir, las partes, esas regiones más límbicas de los ganglios basales, el estriado ventral, núcleo accumbens, etcétera, están relativamente íntegras en las etapas iniciales de la enfermedad y además reciben dopamina del área tegmental ventral, de una, digamos, de una estructura distinta a la sustancia negra. Y precisamente esta relativa integridad de este sistema explica que en muchos pacientes, cuando se inicia el tratamiento de reemplazo dopaminérgico, hay una sobreestimulación dopaminérgica sobre este circuito que no está prominentemente afectado, dando lugar a una serie de alteraciones que luego veremos. Y eso es muy importante cuando hablamos de las consecuencias cognitivas del Parkinson, tener en cuenta que no todo aquello que vayamos a ver como una alteración cognitiva es el reflejo de un daño neurodegenerativo de base, sino que algunas cosas son consecuencia del déficit dopaminérgico y de la disfunción sobre el córtex prefrontal dorsolateral, pero algunas otras cosas lo que nos están diciendo es que precisamente los circuitos y las estructuras que participan de estos procesos están eminentemente preservados, pero sobredosificados por el tratamiento dopaminérgico. Entonces, hace mucho tiempo que sabemos que en el ser humano existe una muy frágil relación entre los niveles óptimos de dopamina del córtex prefrontal y el rendimiento cognitivo. En base a ello, sabemos que tanto el exceso como la falta de dopamina modifica la forma en que ejecutamos o rendimos en tareas para las cuales desplegamos recursos a nivel de función ejecutiva del córtex prefrontal. Y en base a ello es relativamente fácil entender cómo y por qué en la enfermedad de Parkinson, una enfermedad masiva de disfunción dopaminérgica, emerge sintomatología frontal ejecutiva, ¿no? Por lo tanto, las alteraciones cognitivas tempranas en el Parkinson van a ser eminentemente disejecutivas por falta de tono dopaminérgico en el córtex prefrontal dorsolateral, por afectación de esta vía asociativa, mientras que algunas alteraciones podrán ser atribuibles a sobreestimulación de los circuitos frontosubcorticales frente a dos posibles escenarios. Uno, la sobredosificación, la sobreestimulación sobre circuitos que están relativamente preservados, córtex orbitofrontal, ventromedial, estriado ventral, córtex cingulado anterior, o bien por la sobreestimulación aguda que vemos en los pacientes fluctuantes. De modo que cuando iniciamos terapia de reemplazo dopaminérgico veremos, por un lado, una relativa mejora, a veces parcial, en tareas dependientes del córtex prefrontal dorsolateral, influencias verbales, flexibilidad, memoria de trabajo, etc. En el lado opuesto, alteración en tareas que dependen más del córtex orbitofrontal, ventromedial, núcleo accumbens, córtex cingulado anterior, pero que son tareas de toma de decisiones en situaciones de riesgo que no es explícito, tareas de reversal learning, de aprendizaje asociativo se van a ver afectadas, y en una etapa intermedia vamos a ver los pacientes fluctuantes cómo responden de una forma paradójica a veces al tratamiento de reemplazo dopaminérgico, empeorando, mejorando drásticamente en función de cuál es su estado de on y off, un escenario del que yo hoy no voy a hablar. Lo que todos tenemos claro es que históricamente esta idea de, ok, el paciente con Parkinson puede presentar cierto nivel de deterioro cognitivo ha sido considerado esta enfermedad, como muchas otras enfermedades tipificadas como trastornos del movimiento, como enfermedades de los ganglios basales, pues se han metido dentro de este cajón de las demencias subcorticales, ¿no? Esta idea, para mí, un tanto simple, de separar las demencias corticales de las frontosubcorticales. Simple en el sentido de, como decía antes, los procesos neurodegenerativos son dinámicos. Las características, cuando observamos un corte transversal de una enfermedad, no significa que esas características se vayan a mantener a lo largo de la misma enfermedad. Estoy de acuerdo en que no se parecen en nada. El fenotipo que manifiestan procesos como la enfermedad de Alzheimer cuando debutan, o como el Creutzfeldt-Jakob cuando debutan, si lo comparamos con un Huntington o con un Parkinson, pero no es menos cierto que esta dicotomía, esto es frontosubcortical y ahí te quedas, y esto es cortical y ahí te quedas, es posiblemente bastante simple o no refleja la realidad de lo que estamos viendo, como voy a intentar argumentar a continuación. El escenario es un tanto más difícil. Más allá de, ok, tengo poca dopamina, luego tengo sintomatología propia de la disfunción frontal y eso es lo único que sucede en el Parkinson, esto es una simplificación.
Sabemos que el 30% de los pacientes con Parkinson, en el momento en que les diagnosticamos Parkinson, ya cumplen criterios diagnósticos para deterioro cognitivo leve. El problema está en que a los pocos años, a los 3-4 años de evolución, cerca del 60% de los pacientes cumple criterios para deterioro cognitivo leve. Y aún más problemáticos que a los 4 años, y eso significa antes de los 5 años de evolución, cerca del 36% de los pacientes con Parkinson se ha demenciado, lo cual significa que tener Parkinson impone un riesgo 6 veces mayor a desarrollar demencia que el que observamos en la población general. Y eso no significa que estos pacientes están haciendo un Alzheimer además de un Parkinson, es otra cosa. Si a estos pacientes les seguimos durante mucho tiempo, si sobreviven mucho tiempo, vamos a ver que prácticamente la totalidad de pacientes se habrá demenciado. Entonces esto, claro, plantea un escenario al que estamos acostumbrados cuando hablamos de otras enfermedades como el Alzheimer, ¿no? Si estamos viendo que muchos pacientes presentan deterioro cognitivo leve al principio y que eventualmente desarrollan demencia, nos planteamos si este constructo de deterioro cognitivo leve en el Parkinson es análogo al que conocemos en la demencia tipo Alzheimer, ¿no? En Alzheimer sabemos que el deterioro cognitivo leve tipo amnésico pues tiene un pronóstico, vamos a llamar, entre comillas, fatal, previsible en cuanto a la progresión a la demencia a medio o a corto plazo. La pregunta es si nos planteamos que suceda lo mismo en la enfermedad de Parkinson. Es decir, en el Parkinson la presencia de deterioro cognitivo siempre es indicativo de progresión a demencia, como vemos en Alzheimer, o es algo distinto. Bueno, quiero revisar un poco, tenemos un par de artículos que revisen este tema, pero la idea es que no. El deterioro cognitivo leve y el deterioro cognitivo al margen de lo que es el constructo de deterioro cognitivo leve son constructos distintos a los que aplican en la demencia tipo Alzheimer, que tienen un comportamiento completamente distinto. Entonces, exactamente qué es el deterioro cognitivo en la enfermedad de Parkinson. Pues a mí me gusta intentar separar distintos escenarios, ¿no? Por un lado tenemos los que nos dedicamos a esta enfermedad consideramos que son características cognitivas inherentes a la enfermedad de Parkinson y directamente son la consecuencia de la disfunción dopaminérgica de base. No hablamos del constructo de deterioro cognitivo leve, hablamos de problemas cognitivos en pacientes con Parkinson. Son quejas subjetivas o son alteraciones o signos de disfunción a nivel de función ejecutiva o cambios respecto al nivel premórbido a nivel de función ejecutiva que sabes entender que eso es consecuencia de la disfunción dopaminérgica. Ese es el perfil característico del paciente con Parkinson, una disfunción ejecutiva sutil que la detectas cuando la exploras adecuadamente, que no tiene un impacto en la funcionalidad del paciente, que incluso la puedes detectar en pacientes a riesgo de desarrollar Parkinson, en pacientes que cumplen criterios de prodromo para enfermedad de Parkinson, ya ves ese peor rendimiento a nivel de función ejecutiva. Este escenario es distinto al que hemos elaborado, al que se ha elaborado para intentar definir otro constructo, que sería el de deterioro cognitivo leve, pero específico para enfermedad de Parkinson. Porque lo que hemos visto es que el constructo de deterioro cognitivo leve que usamos para Alzheimer no nos sirve cuando hablamos de enfermedad de Parkinson. Por eso, desde la Movement Disorder Society se desarrollaron una serie de criterios que obviamente, desde el punto de vista clínico, pues tienen sus grandes limitaciones, pero desde el punto de vista de la investigación y de la exploración o de la clasificación de grandes cohortes de pacientes, pues son criterios operativos, son criterios muy parecidos a los que podemos utilizar todos para otras entidades, son alteraciones objetivas, se considera alteración el rendimiento por debajo de la desviación estándar y media en pruebas estandarizadas, en al menos 2 test por un dominio cognitivo o en un test en 2 dominios cognitivos distintos. Generalmente este deterioro cognitivo leve ya lo vemos como multidominio, pero cuando hay únicamente afectación de un único dominio, es siempre predominantemente un síndrome disejecutivo, pero mucho más marcado, mucho más notable que el que vemos en lo que hablaba antes, ¿no? en esas características cognitivas sutiles del paciente con Parkinson. Y a diferencia del Alzheimer, aquí en el Parkinson sí aceptamos que hay un mínimo impacto sobre la funcionalidad del paciente. La idea de DCL como alteración cognitiva que no asocia ningún tipo de impacto sobre la funcionalidad en la enfermedad de Parkinson, si revisáis los criterios que podéis encontrar en este paper, veréis que no aplica. Entonces, una vez entendemos que en el Parkinson hay cierto grado de afectación cognitiva desde el principio de la enfermedad, la pregunta es el deterioro cognitivo y el deterioro cognitivo leve que podemos encontrar en los pacientes siempre indicativo de progresión a demencia, como lo que vemos en una enfermedad de Alzheimer? Bueno, la respuesta de entrada es que no. Así como decíamos antes, en el complejo de demencia tipo Alzheimer, el deterioro cognitivo amnésico
tiene un pronóstico relativamente predecible en cuanto a la conversión a demencia en el futuro. En la enfermedad de Parkinson, la trayectoria que sigue el deterioro cognitivo entre los distintos pacientes es extremadamente heterogénea dentro de una relativa homogeneidad. Esta relativa homogeneidad la marca la presencia y eventualmente empeoramiento del rendimiento a nivel de función ejecutiva, pero lo que suceda más allá de esto es extremadamente heterogéneo. Sabemos, y los estudios longitudinales nos lo demuestran, que tener deterioro cognitivo leve en la enfermedad de Parkinson sí que añade riesgo a desarrollar demencia, pero no es menos cierto que el curso va a ser muy variable entre pacientes y que incluso la estabilización del estado cognitivo, es decir, no seguir empeorando, o incluso eventualmente la normalización del estado cognitivo, es decir, un paciente en una visita cumplía criterios de DCL, pero que en la siguiente ya no los cumple, no es algo infrecuente. Lo que sabemos es que en el Parkinson hay pacientes que se mantienen relativamente estables durante mucho tiempo, hay pacientes que muestran un patrón de empeoramiento lento, que eventualmente desarrollan deterioro cognitivo leve o demencia en etapas tardías, mientras que hay otros pacientes que muestran un patrón de progresión mucho más rápido ya desde el principio de la enfermedad o quizás tras un periodo de estabilidad de pronto hay un empeoramiento muy marcado. Entonces, claro, los que nos dedicamos a la cognición en estas enfermedades, una pregunta que nos formulamos es qué está sucediendo en estos casos que muestran un patrón de progresión rápido y agresivo, si de algún modo podríamos anticiparlo, ¿no? Ahora sabemos, desde hace algún tiempo sabemos, que estos fenotipos cognitivos más agresivos e incluso la demencia en la enfermedad de Parkinson se caracteriza no por un prominente síndrome disejecutivo de demencia al paciente, sino que se caracteriza por la superposición de una serie de signos y de sintomatología sugestiva de afectación cortical posterior sobre esta predominante característica sintomatología disejecutiva que vemos en todos los pacientes. Aparentemente, mucha gente dice que aparenta que no sigue esta presentación de sintomatología cortical posterior, que no sigue un patrón de progresión lineal. Esto es cierto, pero yo siempre digo, pero con peros. A mí no me queda claro si realmente no sigue un patrón de progresión no lineal o si sencillamente las tareas que utilizamos para intentar detectar déficits en estos dominios no son lo suficientemente sensibles para detectar, digamos, los prodromos de los signos clínicos de estas alteraciones corticales posteriores y que cuando las vemos es porque ya son como muy evidentes, ¿no? En cualquier caso, lo que se va a añadir al paciente con un fenotipo de riesgo de conversión a demencia o al paciente con demencia asociada al Parkinson son alteraciones de la memoria episódica que ya no vamos a poder atribuir exclusivamente al componente frontal en el sentido del fallo en el acceso o recuperación de la información, sino que veremos un tipo de alteración en la memoria episódica que ya sugiere afectación temporal mesial, alteración de la memoria semántica, alteraciones en el lenguaje y sobre todo alteración en función visoperceptiva, constructiva, visoespaciales, algo que nos recuerda mucho a lo que vemos en las demencias por cuerpos de Lewy. Estas alteraciones, los estudios de neuroimagen estructural y los estudios de metabolismo cerebral ya nos las han ido demostrando desde hace mucho tiempo. De hecho, sabemos que la afectación cortical posterior y la participación de mecanismos que van más allá del papel de la dopamina, específicamente mecanismos colinérgicos, juegan un papel fundamental en la transición del deterioro cognitivo leve a la demencia en la enfermedad de Parkinson. Lo que no tenemos nada claro es qué mecanismos exactos promueven este patrón de degeneración cortical posterior y de alteración del metabolismo cortical posterior en la enfermedad de Parkinson. Sí que se sugieren pues, mecanismos de origen multifactorial, una sinergia entre una cascada de acontecimientos que posiblemente se desencadenan por la participación de múltiples procesos neuropatológicos a la vez, desde algunos mecanismos genéticos o epigenéticos, la participación de proteinopatías secundarias, que eso es algo muy importante cuando hablamos de neurodegeneración, el papel que juegan más allá de esta alfa-sinucleína cuerpos de Lewy y la presencia de otras proteinopatías que sabemos participan de la neurodegeneración. Bueno, todo un escenario que es difícil ahora mismo de comprender. Lo que queda claro es que hay un patrón muy significativo de afectación cortical posterior y no tanto de afectación fronto subcortical como históricamente nos habían contado. De hecho, estos cambios estructurales y funcionales en extensos territorios corticales posteriores los podemos ver desde etapas muy tempranas de la enfermedad y, lo más importante, incluso cuando no somos capaces, utilizando las pruebas estandarizadas típicas, cuando no somos capaces de encontrar signos de alteración cognitiva, cuando las puntuaciones aún se encuentran en el rango de la normalidad. En este estudio que hicimos hace algún tiempo con una cohorte bastante importante de pacientes, nadie tenía afectación cognitiva de base y además nos fijábamos mucho cuando les agrupábamos, ya veréis acorde a qué, en que no hubiese diferencias ni en
ni en variables genéticas que se relacionan con mayor riesgo de demencia en Parkinson, como los haplotipos de MAPT, y que no hubiese diferencias en marcadores de patología tipo Alzheimer, como amiloide, tau, fosfotau, etcétera. Teníamos estos pacientes que estaban cognitivamente bien en basal, que les seguíamos durante 3 años, y a los 3 años podíamos identificar pacientes que habían mostrado un patrón de deterioro cognitivo mucho más agresivo. Luego, retrospectivamente, comparábamos cómo estaban los cerebros y el estado cognitivo y demás de esos pacientes que se iban a deteriorar en el futuro con los que no. Desde el punto de vista cognitivo, tampoco es que tuviésemos aquí la gran exploración neuropsicológica, pero no veíamos grandes diferencias ni en la genética ni en los marcadores de patología tipo Alzheimer. Mientras que la neuroimagen ya nos enseñaba que aquellos pacientes que iban a mostrar un patrón mucho más agresivo de progresión del deterioro cognitivo tenían sobre todo una pérdida de volumen significativa en territorios, en regiones heteromorales parietales como el giro angular de la unión temporoparietal o en territorios occipitales inferiores, medias y en zonas fundamentales desde el punto de vista de la cognición como el giro temporal superior. Si dejamos de lado lo que es la cognición y sencillamente exploramos con medidas un poco más sensibles, como es el estudio de la difusividad media, que es una medida de daño axonal difuso interesante en los estudios de neuroimagen, y observas qué sucede a lo largo de un año de evolución de un paciente con Parkinson, ves que obviamente hay un daño axonal difuso en múltiples territorios prefrontales, pero que también hay todo un daño axonal difuso en territorios occipitales, en territorios temporales inferiores, etc. Con lo cual, las alteraciones corticales posteriores son un fenómeno que desde el punto de vista del estudio de imagen ya vemos desde etapas muy, muy tempranas de la enfermedad. Pero entonces, ¿por qué no vemos signos de alteración neurocognitiva cortical posterior en los pacientes hasta que no se nos han demenciado o hasta que no se acercan a la demencia? Bueno, pues posiblemente haya múltiples explicaciones, yo me planteo algunas, posiblemente no todos los pacientes van a desarrollar este tipo de alteraciones corticales posteriores. En los estudios, cuando hacemos investigación, metemos a todo Kiski ahí por igual y es fácil que no todo el mundo esté sucumbiendo a esos cambios corticales posteriores, aunque la imagen lo que nos muestra pues es una media de lo que sucede en toda la muestra. Es posible que los cambios no sigan un curso lineal y que por lo tanto no los podamos ver cuando quizás, a pesar de que ya hay daño estructural o funcional a nivel cerebral, quizás otros mecanismos, la compensación, lo que sea, aún previene de que esos cambios se manifiesten en forma de un rendimiento distinto desde el punto de vista cognitivo. O la explicación que para mí es una de las más importantes, que posiblemente los instrumentos que estamos utilizando no son ni lo suficientemente sensibles ni específicos como para capturar estos cambios tan tempranos, ¿no? Yo creo que en esta era en la que estamos entrando en las enfermedades neurodegenerativas, cuando cada vez somos más capaces de anticiparnos al diagnóstico y de hablar incluso de prodromos de enfermedades pues, como el Alzheimer, en el caso del Huntington, donde me dedico, tenemos que tener en cuenta que los instrumentos que utilizamos o que nos han vendido que tenemos que utilizar no se diseñaron para detectar cosas que suceden antes de que esas cosas sean alteraciones cognitivas. Se diseñaron para detectar la alteración pura, pero no otras cosas. Tener en cuenta algo que yo siempre pongo en mis charlas, que es que aquello que vemos depende básicamente de aquello que estamos buscando. Durante mucho tiempo nos hemos dedicado sencillamente a sobreexplorar cosas, dominios cognitivos que nos han explicado qué es lo que teníamos que explorar en un paciente con una enfermedad como el Parkinson, una enfermedad de los ganglios basales. Si no exploramos o si nos dedicamos a sobreexplorar las funciones ejecutivas, es bastante difícil que veamos nada más allá de las funciones ejecutivas. Y algunos me dirían, no, pero exploramos muchas más cosas, sí. Pero estaremos de acuerdo en que, por ejemplo, no exploramos el lenguaje en la enfermedad de Parkinson como lo exploramos en las demencias frontotemporales, o que no, en muchos casos no exploramos las funciones visoperceptivas o espaciales como las exploramos en las demencias corticales posteriores. Y eso es una auténtica realidad, ¿no? Entonces, frente a este escenario, sabemos que está más que justificada la necesidad de explorar a los pacientes muy bien, de una forma sistemática, eficiente, operativa, teniendo en cuenta que merece la pena explorar todo aquello que sabemos que va a formar parte del espectro de déficits cognitivos para el cual un paciente con Parkinson es susceptible de presentar en algún momento a lo largo de la enfermedad. Tenemos que explorar tanto todo lo que tiene que ver con el componente disejecutivo, que sabemos se asocia de forma característica con el Parkinson, pero que no se asocia tanto con la eventual progresión de demencia, como tenemos que explorar todos esos marcadores o indicadores de afectación cortical posterior que cada vez tenemos más claros, que sí nos cuentan algo muy importante acerca del riesgo que un paciente tiene de desarrollar demencia en el futuro. ¿Cómo se sugiere que tenemos que hacer esto? No hablo de mí, hablo de las recomendaciones. La Movement Disorder Society
hizo una serie de recomendaciones, lo que considera la mínima exploración neuropsicológica exhaustiva de nivel 2, los 5 dominios cognitivos que se tienen que explorar y cuáles son las tareas que se consideran pues, más sensibles a efectos de diagnosticar este deterioro cognitivo leve. Insisto, esto es una aproximación relativamente útil cuando hablamos de investigación, una aproximación que pueda ser parcialmente útil cuando hablamos de clínica, como estoy convencido que muchos estaréis de acuerdo. No todos o no siempre se puede hacer una extensa exploración neuropsicológica. Cuando alguien pretenda utilizar instrumentos de cribado para el deterioro cognitivo leve, tener en cuenta que disponemos de varios instrumentos, aquellos que no son específicos pero que fueron validados para el Parkinson, como Minimental, MoCA, o aquellos que se diseñaron de forma específica pensando en el Parkinson. Tanto Minimental como MoCA, como era de esperar, son instrumentos que funcionan relativamente. La fiabilidad TR-test es muy pobre, la sensibilidad al cambio a los 6 meses es muy pobre y la capacidad realmente discriminativa entre lo que es un DCL y lo que no es un DCL, o entre lo que es un DCL y lo que es una demencia, pues obviamente no es muy buena. ¿Por qué? Bueno, porque estos instrumentos no se diseñaron pensando en las características cognitivas o en lo que iba a suceder en un paciente con enfermedad de Parkinson. Tenemos otros instrumentos, cuando hablamos de instrumentos específicos, aquí obviamente yo tengo que barrer para casa, porque este lo diseñamos nosotros en la unidad hace mucho tiempo, instrumento recomendado además, su característica es que es relativamente breve, es que desde el punto de vista psicométrico pues se comporta muy bien y nosotros añadimos una serie de ítems que llamamos corticales posteriores, que de todas las cosas que podíamos explorar pues nos parecían que eran cosas que le daban sensibilidad y especificidad al instrumento, que le daban una robustez. El tiempo de momento parece pues, que nos da la razón porque es un instrumento que se comporta muy bien, un instrumento para el cual además tenemos puntuaciones de corte con una muy buena sensibilidad y especificidad, tanto para la demencia como para el deterioro cognitivo leve, unas propiedades psicométricas que son comparables a las que desde la Movement Disorder se obtiene acorde a sus recomendaciones de nivel 2 y encima es un instrumento que es gratis. Lo podéis encontrar en esta página web. Y a no ser que te quieras forrar utilizando este instrumento, haciendo ensayos clínicos, entonces sí que vas a tener que pagar, pero para su utilidad en el día a día es completamente gratuito y lo tenemos creo en más de casi en 20 idiomas, así que no quiera utilizar, ya sabes. Entonces, paralelamente a esto, que esto está muy bien, pero yo creo que también estamos bastante de acuerdo en una cosa en relación a los test, es que cuando utilizamos test neuropsicológico podemos solo capturar, medir, lo que sea, podemos solo capturar aquello que podemos capturar mediante el test neuropsicológico. El test neuropsicológico mide lo que mide el test neuropsicológico, nada más que esto. El funcionamiento neurocognitivo son muchas más cosas que simplemente las cosas que vemos o medimos en un test neuropsicológico, de modo que aquello que vemos no solo depende de aquello que estamos buscando, sino de cómo lo estamos buscando, ¿no? Podemos mirar la cognición usando instrumentos estandarizados y todo el rollo este, lo tenemos que hacer, está muy bien utilizar los estándares, podemos basarnos en procesos, así que es una aproximación muy interesante como la que defiende y explica muy bien Pablo Duque, como el modelo de Boston, etcétera. Yo creo que es un modelo que va a ir ganando fuerza en neuropsicología en los próximos años. Nos podemos centrar también, y esto es de lo que voy a hablar yo, en aspectos cualitativos o subjetivos que suceden en el mejor test neuropsicológico que existe en la historia, y es ahí donde suceden las cosas, es el día a día del paciente, ecológicamente ese es el test neuropsicológico. El paciente no viene a la consulta con quejas subjetivas de deterioro cognitivo porque en su casa le ha servido mal la figura de rey. El paciente viene porque él o su entorno han notado cosas, y ir a buscar esas cosas nos puede dar muchísima información de lo que está sucediendo, independientemente de lo que nos cuentan los test neuropsicológicos. Si preguntamos, y para ello tenemos que saber preguntar y tenemos que saber qué preguntar, y saber qué tenemos que preguntar en determinadas enfermedades se consigue estudiando y entendiendo esas enfermedades y viendo pacientes contando sus síntomas. Luego, si preguntamos y si escuchamos, podemos encontrar una semiología que yo considero es extremadamente rica en forma de manifestaciones comportamentales neuropsiquiátricas. Y alguien dirá, pero los trastornos neuropsiquiátricos no son cognición. Estoy de acuerdo, hay una parte de los trastornos neuropsiquiátricos que quedan al margen, pero yo pienso que hay una parte que no. Hay una serie de síntomas neuropsiquiátricos, sobre todo en enfermedades neurodegenerativas, que para mí son otra forma de expresión conductual, son una manifestación conductual del proceso neurocognitivo disfuncional de base. Poniendo algunos ejemplos, las alteraciones a nivel de control de inhibición y cómo eso, frente a determinadas tareas,
va a dar un tipo de rendimiento, pero conductualmente se van a manifestar de una forma, ¿no? En forma, pues, puede ser de conducta desinhibida. Hay determinados patrones de comportamiento de los pacientes que yo no necesito pasarles un test de control de inhibición para darme cuenta que hay un problema en el control de inhibición. La flexibilidad cognitiva y su alteración y el impacto que se obtiene, o la traslación que se obtiene en el comportamiento perseverativo, o las alteraciones en la capacidad de codificar o de procesar señales de reforzadores externos y el papel que ello obtiene en la apatía, o las alteraciones y disfunciones en procesos complejos como la integración multisensorial a nivel propioceptivo y el papel que ello juega en dar lugar a percepciones anormales, ¿no? Todo este complejo de síntomas o de signos conductuales o neuropsiquiátricos nos puede dar muchísima información de qué está sucediendo, incluso cuando en los test no los podemos ver. Y son elementos importantes porque, además, asocian un tremendo impacto estrés en los pacientes y en los cuidadores. En los cuidadores, los síntomas conductuales que mayor carga asocian son la apatía, depresión, ansiedad y irritabilidad. Pero, de hecho, sabemos que en los pacientes con Parkinson no dementes, también en los pacientes con demencia, a lo largo de la enfermedad vamos a encontrar una muy florida y compleja constelación de múltiples síntomas neuropsiquiátricos con severidad variable. Este es un estudio que hicimos ya hace algunos años y que posiblemente ahora cambiaría un poco. Los pacientes sin demencia, pues una proporción importante ya tiene apatía, tienen irritabilidad, menos frecuentemente agitación, depresión, alucinaciones visuales y los menos comunes euforia y desinhibición. Y si contemplamos el uso de agonistas dopaminérgicos, sabemos que hasta un 20% podrá desarrollar trastornos del control de los impulsos. Todos estos síntomas sabemos que están infrarreconocidos y por tanto infradiagnosticados y que si no preguntamos por ellos difícilmente los vamos a detectar. ¿Por qué es importante explorarlos, estudiarlos y detectarlos? Hombre, obviamente, pues porque para que los psiquiatras hagan algo con estos síntomas, evidentemente porque hay que tratar estos síntomas, porque generan un impacto que puede ser muy negativo en la calidad de vida del paciente, pero desde el punto de vista de lo que nos toca a nosotros, porque para mí, como decía antes, como algunos de estos síntomas reflejan defectos neurocognitivos muy tempranos, incluso cuando el rendimiento cognitivo en determinadas pruebas que utilizamos es normal. Insisto, es probable que mediante otras aproximaciones a la medición o al estudio del rendimiento cognitivo pudiésemos ver cosas. Pero cuando hablamos a grosso modo del despliegue de protocolos típicos, estándares, es fácil que no veamos nada cuando ya podemos ver algunos de estos cambios comportamentales, ¿no? Y algunos de estos cambios comportamentales, como intentaremos argumentar, sabemos que implican procesos y territorios cerebrales que tienen un papel en el pronóstico del paciente, en el pronóstico de la progresión de deterioro cognitivo, porque nos están sugiriendo que se está dando lugar a un patrón de neurodegeneración mucho más agresivo de lo que debería estar sucediendo, o porque nos están sugiriendo que hay una implicación cortical posterior en que se desencadenen estas alteraciones conductuales. Para ejemplificar esto, yo me voy a centrar en dos síntomas: la apatía como trastorno de la motivación y las alucinaciones visuales como alteración de la integración multisensorial, pues son dos temas que en mi grupo hemos trabajado y estamos trabajando mucho, y porque además me parecen muy interesantes y tienen mucho que ver con lo que estamos contando, ¿no? La apatía, de entrada, obvio, no es depresión. El paciente con depresión puede tener apatía, pero la apatía no es depresión y hay mucho paciente apático que no tiene depresión. La apatía es un trastorno de la motivación que se caracteriza por una disminución objetiva de la conducta orientada por objetivos, donde solemos ver una alteración, una pérdida de la capacidad para sentir cosas, una disminución del interés, de la reactividad emocional y de la motivación. Es una entidad multidimensional donde convergen distintos mecanismos que pueden ser cognitivos, emocionales o relativos a la autoactivación. Hay mecanismos cognitivos que tienen que ver en cómo organizamos, planificamos y ejecutamos nuestras conductas orientadas por objetivos, y si esos mecanismos cognitivos no funcionan correctamente, difícilmente va a dar lugar a conducta motivada. Pero hay mecanismos más de índole emocional relacionados con el sentido o el valor hedónico al cual atribuimos a las cosas que suceden en el exterior, y que sin atribuirle un valor hedónico es difícil que pongamos en funcionamiento ningún tipo de recurso cognitivo orientado a ejecutar un comportamiento, o porque sencillamente fracasan de forma global los mecanismos que nos permiten autoactivarnos y ponernos a funcionar, ¿no? En los trastornos de los ganglios basales, la circuitería de los ganglios basales tiene mucho que ver con la optimización de la conducta motivada, y en la patología de ganglios basales el daño o disfunción en distintos territorios va a dar lugar a distintas formas de apatía, ¿no? Apatía más predominantemente cognitiva, o una apatía más predominantemente emocional afectiva, o un déficit de la activación. En el Parkinson es un síntoma extraordinariamente frecuente que históricamente
teniendo en cuenta lo que se sabía acerca de la cognición, la dopamina y el córtex prefrontal en el Parkinson, se consideraba que la apatía era una consecuencia más de la disfunción del córtex prefrontal dorsolateral. Nosotros esta explicación no nos contentaba del todo, entonces hicimos un estudio, este es el primero que hice yo, en el que estudiamos cómo se comportaban los pacientes con Parkinson inicial, sin depresión ni demencia, pacientes con y sin apatía en una tarea como el Gambling Task, donde sabéis que, bueno, pues, mecanismos relativos a la codificación de las señales de recompensa y a cómo utilizamos esas señales de recompensa para optimizar nuestro comportamiento cuando tomamos decisiones en un escenario de riesgo que no es explícito, pues juegan un papel, ¿no? Entonces, aquí, curiosamente, paradójicamente, los pacientes que no tenían apatía mostraban un patrón de rendimiento muy malo, y eso es lo esperable en un paciente con Parkinson medicado, si os acordáis de la explicación que os hacía al principio de ese modelo de O invertida. Paciente medicado, sobredosificación de la vía mesolímbica, luego no rinde bien en una tarea para la cual necesitamos esa vía mesolímbica. Pero paradójicamente, los pacientes apáticos realizaban la tarea perfectamente bien, muchísimo mejor que los pacientes no apáticos, digamos casi dentro de lo que podría ser la más absoluta normalidad, ¿no? Eso planteaba un escenario curioso. Sabemos que en el Parkinson, a medida que la enfermedad progresa, ese efecto deleterio de la estimulación dopaminérgica sobre las tareas de aprendizaje basado en reforzadores son efectos menos pronunciados, ¿no? Ya nos enseñó mi compañero Javier Pagona Barraga hace algún tiempo que en la demencia, en el Parkinson, la ejecución de tareas tipo gambling es mucho mejor conforme peor es el estado cognitivo del paciente. ¿Y eso por qué podría ser? Bueno, posiblemente si la área tegmental ventral y en consecuencia la vía mesolímbica está afectada, es fácil que no se observe el efecto de sobreestimulación dopaminérgica. El efecto de sobreestimulación lo vemos cuando esa vía está íntegra, pero si la vía está afectada, es posible que no se dé lugar a este efecto de sobreestimulación. Al revés, es posible que el paciente se beneficie del tratamiento de reemplazo dopaminérgico. Por lo tanto, el planteamiento que nos hacíamos es si la apatía no nos estaría enseñando, no estaría siendo la expresión conductual de un patrón más agresivo de progresión de la neurodegeneración que ya estaba, no sabemos por qué, afectando de manera temprana área tegmental ventral y estructuras frontales límbicas relacionadas. Y quizás eso explicaría por qué los pacientes apáticos, no dementes, no deprimidos, iniciales, tienen grandes dificultades en reconocer las expresiones faciales de emociones o por qué, como se había ido sugiriendo, la apatía parecía ser un buen predictor de conversión a deterioro cognitivo a demencia en la enfermedad de Parkinson. Para profundizar un poco más en esto e intentar demostrar que efectivamente en el Parkinson no es cierto que no haya afectación de la vía mesolímbica y que sí sucede, pero sucede solo en un subgrupo de pacientes, no sabemos exactamente por qué. Hicimos dos estudios. En uno exploramos la relación entre la apatía y la sensibilidad a los reforzadores, empleando una medida neurofisiológica que obtenemos del EEG. Sabemos una medida muy sensible al procesamiento de los incentivos, se llama Feedback Related Negativity. Y por el otro lado hicimos un estudio de volumetría de sustancia gris en pacientes con pacientes con y sin apatía, ¿no? Podemos demostrar que los pacientes con apatía, pacientes iniciales, había un dramático fracaso del procesamiento natural de las señales de recompensa, de los incentivos. Y eso es un proceso, digamos, cognitivo que no es nada elaborado, es una respuesta natural de nuestro núcleo accumbens. Cuando le damos un reforzador positivo, un reforzador negativo, tiene que ser capaz de codificar el valor dinámico de eso y luego ya ese valor dinámico lo utilizaremos para optimizar o regular nuestra conducta. Pacientes apáticos, con respecto a los controles y a los pacientes no apáticos, es como que su núcleo accumbens no era capaz de codificar este valor hedónico. Y comparando el cerebro de estos pacientes, ya se hacía evidente que había una pérdida de volumen muy significativa, un mayor grado de atrofia en el núcleo accumbens de los pacientes con apatía, pero no solo en el núcleo accumbens, también en territorios de la corteza parietal superior y también en territorios del lóbulo frontal, ¿no? Entonces, más recientemente lo que quisimos mirar era, exploramos la disponibilidad del transportador de dopamina en una muestra de pacientes, comparando la disponibilidad de este transportador de dopamina entre pacientes con y sin apatía, una cohorte inmensa de pacientes, hablamos de 4 pacientes con enfermedad de Parkinson inicial, recién diagnóstico, no tratados, comparamos con y sin apatía y veíamos que efectivamente los pacientes con apatía había una disminución muy significativa de la disponibilidad de transportador de dopamina a nivel de mesencéfalo y a nivel de todas las estructuras frontales que sabemos conforman parte de la circuitería mesolímbica. Con lo cual, cuando tenemos pacientes con Parkinson que están correctamente tratados, porque es cierto que a veces la apatía es una consecuencia que el paciente está inframedicado, y eso a veces lo vemos en los pacientes a los cuales se ha realizado estimulación cerebral profunda y se ha disminuido mucho el tratamiento, pero en el paciente que está optimizado desde el punto de vista del tratamiento, la apatía
es la manifestación conductual de un patrón más agresivo y extenso de degeneración. No sabemos exactamente por qué, pero sugerimos que los agregados de cuerpo de Lewy o mecanismos secundarios tipo tauopatía secundaria juegan aquí un papel. Y esto da una cierta plausibilidad biológica a la evidencia que planteamos de que la apatía en el Parkinson se asocia con un mayor riesgo de desarrollar demencia. ¿Por qué? Porque antes de que estemos viendo otras cosas, esta apatía está siendo consecuencia de que está degenerando de una forma más agresiva una serie de estructuras, vamos a decir, acorde a los estadios de Braak y Braak, que marca el estadiaje y neuropatología de la enfermedad, no deberían estar verse afectados en este momento. Las enfermedades neurodegenerativas son heterogéneas y estas cosas pueden suceder. Tenemos que ser capaces de entenderlas e identificarlas. Y en otro índole de trastornos neuropsiquiátricos que nos dan mucha información tenemos las alucinaciones visuales, ¿no? La fenomenología perceptiva de distinta naturaleza son fenómenos extremadamente frecuentes en los pacientes sin demencia, tan frecuentes como que en un 42% de los pacientes de novo ya vemos alucinaciones, pero es que incluso en un 33% de los pacientes antes del diagnóstico de enfermedad de Parkinson ya tienen fenómenos de alucinaciones visuales. Son síntomas que generalmente no detectamos si no preguntamos por ellos y que acorde a los estudios que hemos ido haciendo, que son pocos, las primeras manifestaciones de estos síntomas no tienen una clara relación con el rendimiento neuropsicológico. Es decir, comparas pacientes con y sin alucinaciones menores con enfermedad de Parkinson y no ves nada, ninguna diferencia desde el punto de vista neuropsicológico. Pero lo que hemos visto es que la complejidad y frecuencia de estos síntomas va empeorando conforme la enfermedad progresa y ese empeoramiento de estos síntomas se relaciona mucho con el deterioro cognitivo y con la transición a la demencia. Quizás nos planteamos que existe una aparente relación entre los sistemas que empiezan a fallar en un momento dando lugar a estos síntomas, pero no aún a cosas que podamos medir desde el punto de vista cognitivo. Hay una relación entre esos sistemas que empiezan a fallar y lo que eventualmente va a ir sucediendo dando lugar a la demencia en la enfermedad de Parkinson. ¿Qué sabemos sobre esto? Desde el punto de vista de la fenomenología de las alucinaciones en el Parkinson, sabemos que a grosso modo hay dos tipos. Lo que llamamos las alucinaciones menores, que las encontramos en casi la mitad de los pacientes recién diagnosticados o a lo largo de los primeros 5 años. Típicamente son alucinaciones de presencia, la sensación de que hay alguien detrás mío, generalmente solo en un lado del cuerpo y que insta al paciente a girarse, a mirar y ver que no hay nada, o alucinaciones de pasaje, la sensación de que algo ha pasado por los lados de mi campo visual sin llegar a ver el qué, aunque muchas veces el paciente suele atribuir pues, que era quizás un pájaro, un animal, pero nunca llegan a verlo. Son frecuentes también ilusiones visuales o transformaciones, distorsiones, o las pareidolias también son bastante frecuentes, ¿no? Ver caras o animales en cosas donde no las deberían ver, una cierta facilidad a verlas. Luego tenemos las alucinaciones estructuradas y complejas, que son mucho más debilitantes, porque en las alucinaciones menores el insight está preservado. En las estructuradas el insight está preservado al principio y luego se pierde. Mientras está preservado, el impacto es muy potente. Son visiones recurrentes y muy bien definidas, que pueden ser de formas, animales, objetos, personas animadas o inanimadas. Es de una complejidad enorme. Y antes se pensaba que las alucinaciones menores eran una consecuencia de la levodopa, que eran un síntoma, digamos, un signo relativamente benigno. Ahora sabemos que esto no es así. Sabemos que cuando tú miras pacientes que están cognitivamente bien y presentan alteraciones cognitivas menores, si les sigues durante un periodo de unos 3 años, vas a ver que van a desarrollar deterioro cognitivo leve, cerca del 80% de los casos que tengan alucinaciones menores y eventualmente desarrollando demencia casi a la par al momento en que estas alucinaciones menores se transforman en alucinaciones estructuradas con pérdida del insight. Sabemos que estas alucinaciones menores, cuando las intentamos entender, y otros síntomas perceptivos, no los podemos explicar únicamente como consecuencia de que lo que está disfuncionando son procesos visoperceptivos o por el daño en áreas visuales. Es cierto que cuando estudias el cerebro de estos pacientes ves que hay anomalías en áreas visuales, pero cuando estudias el rendimiento en pruebas de visopercepción, etcétera, acaba de aparecer mi gato por aquí, no ves diferencias en esto. Lo que hemos ido aprendiendo en los últimos estudios es que probablemente lo que disfunciona dando lugar a estos fenómenos es, por un lado, la disfunción en áreas heteromodales de integración multisensorial, sobre todo a nivel de unión temporoparietal e ínsula, lo que daría lugar a percepciones erróneas del origen, la posición y la identidad de las señales sensorimotoras de uno mismo, el que está la sensación de presencia, quien está detrás tuyo, eres tú. Y es una alteración de la identidad del uno mismo lo que da lugar a este fenómeno de percibir que algo está cerca de mí. Por otro lado, la disfunción de determinados sistemas de redes atencionales que hemos visto da lugar
atribuciones erróneas de percepciones visuales ambiguas, ahí quizás sí que los sistemas visoperceptivos más primarios jugarían un papel, pero sin la disfunción de estos sistemas de redes atencionales no conseguimos explicar el fenómeno como tal, ¿no? Parecería que estamos utilizando redes atencionales que no se dedican a darle sentido o significado al mundo que nos rodea y que los estamos utilizando para inferir qué es lo que estamos viendo, y cuando lo hacemos a través de estos sistemas de redes que disfuncionan y que se ponen a funcionar cuando no toca, es lo que hace que tengamos percepciones ambiguas de la realidad que nos está rodeando. Trabajos muy interesantes en este sentido. Uno es nuestro, este de aquí, de la doctora Berkassen de mi grupo. Grupos de trabajos como el del grupo de Olaf Blanke, que ha estudiado muy a fondo el tema de las sensaciones de apariciones, y trabajos del grupo de Shine, brillantes también desde el punto de vista de los modelos de disfunción de sistemas de redes que explicarían los fenómenos de alucinación visual en enfermedades como el Parkinson y la demencia por corpus de Lewy. La progresión, entendemos, del daño que promueve la disfunción en este conjunto de sistemas que da lugar a estos síntomas, da lugar a que estos síntomas cobren muchísimo mayor realismo, ¿no? Y a mí me gusta hacer este paralelismo con el cuadro de Francisco Goya del sueño y la razón produce monstruos, ya que el sueño y la razón, la disfunción frontal y la alteración de todos estos procesos da lugar a monstruos. Y lo que vamos a ver es fenómenos que pueden aparentar ser extremadamente atípicos, fenómenos súper extravagantes desde el punto de vista de las alucinaciones, que por un lado son una curiosidad semiológica fascinante por lo que te pueden contar los pacientes que están viendo, y como hablé en la SEN, da lugar a fenómenos que son como actividad paranormal, pero por el otro lado nos está contando algo acerca de la disfunción de sistemas, de una serie de sistemas que tiene grandes implicaciones cara al pronóstico del estado cognitivo de nuestros pacientes. Estoy acabando, lo prometo. Sabemos, esto es un estudio que hemos mandado hace nada a Movement Disorders estos días de confinamiento. Las alucinaciones menores, cuando aún no estamos viendo nada desde el punto de vista cognitivo, son un marcador, son de pronóstico el deterioro cognitivo. En este estudio estudiamos diferencias estructurales en el estado a nivel transversal, en una cohorte de pacientes que no tenían ninguna alucinaciones visuales, y estudiábamos el patrón de atrofia a lo largo de 24 meses y luego se seguían con determinadas medidas cognitivas a lo largo de 5 años. Y entonces compararíamos pacientes que irían desarrollando o no alucinaciones visuales menores. A los 5 años, 36% de los pacientes tenía alucinaciones menores, tiempo promedio de desarrollo 28 meses, y de estos pacientes el 51% desarrollaba deterioro cognitivo, un 29% un deterioro cognitivo leve y hasta un 14% un 12% una demencia, versus el 14% de los pacientes que no había desarrollado alucinaciones menores, el 14% de los pacientes no desarrollaba alucinaciones menores, y de esos un 11% hacía deterioro cognitivo leve y solo un 1% de demencia, ¿no? Cuando controlábamos posibles confusores, veíamos que el hecho de desarrollar durante los primeros 28 meses alucinaciones menores añadía un riesgo 5,4 veces mayor a desarrollar deterioro cognitivo en los próximos 5 años en los pacientes que habían desarrollado estas alucinaciones. Y cuando estudiábamos el cerebro de estos pacientes, veíamos que ya en el corte transversal, si comparamos el cerebro de los pacientes que desarrollarían o no desarrollarían alucinaciones visuales, las diferencias más notables estaban precisamente en territorios corticales posteriores, que si recordáis el estudio que os he enseñado antes acerca de cuando estudiamos aquellos corte pacientes que progresaban a los 3 años, pues son estructuras muy parecidas, las que ya son distintas en los pacientes que van a desarrollar alucinaciones en el futuro. Y obviamente cuando comparamos qué está sucediendo desde el punto de vista de la pérdida de grosor cortical en pacientes que desarrollan alucinaciones a lo largo de un año, cuando los comparamos con controles, versus pacientes que no desarrollan alucinaciones, que es lo que veis aquí, pues es muy evidente el importante impacto de la atrofia de regiones pariedotemporales en la caracterización de los pacientes que están desarrollando alucinaciones, lo cual posiblemente nos explicaría por qué esos pacientes desarrollan deterioro cognitivo. De modo que, ya terminando, me he pasado casi 10 minutos, tener en cuenta que una importante proporción de pacientes con Parkinson va a desarrollar deterioro cognitivo y demencia a lo largo de la enfermedad, y eso es normal, pero lo importante es tener en cuenta que eso puede suceder durante los primeros 5 años. Es mentira que la demencia en el Parkinson solo suceda al final de la enfermedad. La podemos encontrar muy temprana. En algunos pacientes va a ir extremadamente rápido y no va a ser eso una demencia por corpus de Lewy. Los aspectos cognitivos del Parkinson característicos, los iniciales, los que posiblemente nos cuentan muy poca cosa acerca del pronóstico del paciente desde el punto de vista cognitivo, pues son prototípicamente frontosubcorticales y tienen posiblemente un sustrato neurobiológico eminentemente relacionado con la disfunción dopaminérgica.
pero son esos signos corticales posteriores los que también podemos llegar a detectar en etapas tempranas, sea mediante las pruebas que desplegamos, sea mediante el estudio de los procesos que desplegamos, sea mediante las manifestaciones neuropsiquiátricas que estamos observando. Son estos signos corticales posteriores los que van a definir un fenotipo de mayor riesgo a desarrollar demencia. Cumplir criterios de deterioro cognitivo leve se asocia a un mayor riesgo de demencia, pero no todos los pacientes con deterioro cognitivo leve van a desarrollar demencia, y eso es muy importante. La exploración neuropsicológica, la hagamos como la hagamos, me da igual si la hacemos con test de cribado, por A, por B, por C, tenemos que contemplar la evaluación de todos estos escenarios que ahora entendemos definen distintos fenotipos cognitivos de más o menos riesgo a progresión de demencia en la enfermedad de Parkinson, y tener en cuenta que algunos síntomas neuropsiquiátricos, como la apatía o las alucinaciones, como decía, están reflejando un patrón de neurodegeneración mucho más agresivo y extenso, y son precisamente indicadores tempranos de esta progresión a demencia que podamos ver en el futuro. Por lo tanto, acorde a la idea un poco de la charla en cuanto a si existen fenotipos, pues obviamente existen fenotipos. Nos cargamos la idea de que no hay deterioro cognitivo en el Parkinson, nos cargamos la idea de que la demencia solo es algo que sucede en el futuro, nos cargamos la idea de que todo en el Parkinson se explica por la dopamina y no hay un único fenotipo, hay un fenotipo relativamente benigno, vamos a llamarle fenotipo únicamente disejecutivo, y hay un fenotipo prominentemente de riesgo, vamos a llamarle un fenotipo en el que se instauran alteraciones corticales posteriores y que puede suceder en cualquier momento a lo largo de la enfermedad. Y eso es todo. Lamento haberme alargado, lamento todo el tinglao que ha habido. Ahora me van a dejar sin el premio que me decían los de Neurona, porque hemos pasado de 1000 y pico asistentes a 144, pero de todos modos espero que os haya gustado y estaré disponible a responder todas vuestras dudas. Este es el hospital en el que intentamos trabajar cuando no hay COVID, el equipo y toda la gente que tenemos con nosotros. Muchísimas gracias. Saúl, muchísimas gracias por la ponencia. Creo que ha sido realmente interesante, que la gente que finalmente ha podido asistir no se ha movido de ahí y que los que no han podido asistir, como hemos dicho ya, lo podrán ver después en diferido, los que habéis asistido también. En cuanto tengamos el vídeo lo colgaremos. Y sobre la caja de vino, yo creo que ahí se podrá hacer algo. Habrá que hablar con Íñigo y bueno, contaremos los apuntados y los visionados del vídeo en diferido. Yo creo que algo habrá que hacer ahí para intentar ajustarnos a la realidad. Así que Muchas nada, de gracias. verdad, muchísimas gracias a los que habéis asistido ahora, a Saúl, a ti por supuesto, y a los que lo verán en diferido también. Y perdón por las molestias que os hemos causado a todos. Os esperamos la semana que viene. Tenemos muchísimas ponencias, tenemos tanto por la mañana a las 12 como por la tarde a las 5. Las tenéis en la página, os las iremos anunciando, seremos muy cansos para que asistáis, sobre todo para que la gente se siga formando, para que sigáis asistiendo a las ponencias, que al final es de lo que se trata. Y nada, seguimos en contacto. Cualquier pregunta que tengáis para Saúl, nos ha dado el permiso de que nos la podéis mandar y nosotros se la hacemos llegar. Cualquier duda para que, bueno, la ponencia quede totalmente clara. No vamos a abrir el chat para no volver a liarla. Así que nada, muchísimas gracias a todos y un saludo. Hasta luego, Chao. gracias.